Buen día, jóvenes, un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daneri Cruz. En este caso vamos a hablar de un tema que seguimos todavía en el área de geometría, que es los cuadriláteros. Bueno, cuando hablamos nosotros de cuadriláteros, es aquella figura, ¿verdad? Es un polígono que tiene 4 lados. ¿Ves? Miren, tiene 4 lados, ya que sus lados sean iguales, distintos, sean paralelos. Son cosas que ya vamos a ver más adelante. Bueno, en base a esto, como les menciono, existen diferentes tipos de cuadriláteros. Eh, existe una clasificación de ellos. Entonces nosotros los cuadriláteros los podemos nombrar o definir como los primeros sería una parte de los cuadriláteros que serían los paralelogramas. Entonces decimos que estos son figuras que tienen los lados opuestos paralelos 2 a 2. ¿Qué nos referimos a esto? Recordemos lo que nosotros vimos en la primera parte, ya cuando hablábamos de paralelos, que quiere decir que dos lados jamás se van a tocar, ¿verdad? Miren, este con este son paralelos, miren. Por eso es que menciona la frase de que son opuestos, miren, las figuras que tienen los lados opuestos, miren, lados opuestos, o sea que están al otro lado, y son paralelos, miren, y está de 2 a 2, miren. En este caso también el cuadrilátero, ya vamos a hablar de cada uno de estos tipos de triángulo, de cuadrado, disculpen. Tenemos romboides, cuadrados, rectángulos y rombos. Entonces, miren, los paralelogramas son aquellos que tienen los pares de lados opuestos que son paralelos, miren, o sea, que nunca se van a tocar esos lados. Y usualmente nosotros utilizamos esta notación para decir que son paralelos. Ahora, existe un tipo de, ¿verdad?, de cuadrado que es un paralelogramo, quiere decir que son los pares de lados son paralelos, que se llama rectángulo. Miren, ¿por qué decimos que es rectángulo? Tiene los 4 ángulos rectos y sus lados contiguos de distinta medida. Miren, esta medida que tienen aquí, por eso se llama rectángulo, porque todas sus medidas son de 90 grados. Recordemos, la medida de rectángulo es 90 grados. De igual manera, jóvenes, tienen los lados opuestos que son paralelos, ya que hablamos que es un paralelogramo. Entonces, si se fijan ustedes, pues este lado con este lado, estos lados que son los lados contiguos, o sea, los lados que están pegados, son distintos. Miren, tienen medidas distintas. Entonces, para que nosotros podamos sacar, digamos, cuando hablamos con respecto al análisis ya de esa figura, podemos sacar el área nosotros lo sacamos sumando todos sus lados. Y como nosotros sabemos que en el rectángulo tiene los lados opuestos son iguales, en este caso yo puedo nombrar como A a este lado y B a este lado, de igual manera A y B, entonces quiere decir que el perímetro, ¿qué significa el perímetro? Que es la suma de todos sus lados. Entonces, miren, eso sería el perímetro, la fórmula, digamos, que podemos sacar el perímetro de un rectángulo. Y el área, jóvenes, siempre es la base por la altura. Entonces, en este caso tenemos los dos lados, como forma un 90 grados, esto es una altura. Entonces, miren, multiplicamos dos lados y eso encontramos así el área. De igual manera, jóvenes, tenemos otro paralelogramo, ¿verdad? Dentro de los paralelogramos está el cuadrado. ¿Qué quiere decir este cuadrado? Que tiene los 4, fíjense muy bien, tiene los 4 ángulos iguales y aparte de eso, jóvenes, ¿qué quiere decir si tienen todos los ángulos iguales? Que todos miden 90 grados también. ¿Sí? Todos miden 90 grados y aparte los 4 lados también, todos sus lados son iguales, así como menciona en la parte de abajo. AB con BC, CD y DA, todos son iguales, miden igual, tienen la misma medida. Por eso se llama cuadrado. ¿Y cómo nosotros sacamos el perímetro de ese cuadrado? Entonces lo único que hago es sumar todos los lados. Miren, sumar todos los lados. Colocamos como L, que serían los lados. Miren, sumo todos los lados. Y el área que nosotros tendríamos en ese momento es multiplicando dos lados, o ponemos lado al cuadrado. Otro tipo de paralelogramo que nosotros tenemos es el romboide. Entonces, en este caso, el romboide, ¿qué característica tiene? El romboide, los ángulos opuestos a los lados opuestos son congruentes. Entonces, podemos decir también aquí que tiene los lados y los ángulos contiguos de distinta medida. Miren. Entonces, también nosotros podemos hablar que estos, se pueden fijar ustedes en pantalla, el romboide, esta medida que nosotros tenemos en este caso, este va a ser congruente con este,
los ángulos opuestos también van a ser congruentes. Y la definición, como lo dice, que tiene los lados y los ángulos contiguos, que quiere decir que este lado de C, o en este caso, para que podamos fijarnos en lo que aparece aquí en pantalla, BES AB, es distinto a ABC. Miren, son medidas distintas. Pero los ángulos, como les menciono, los ángulos opuestos son congruentes. Miren, tienen medidas distintas. También nosotros tenemos, en este caso, podemos tener también lo que son el rombo. Miren, el rombo, que tiene los 4 lados de igual medida y los ángulos contiguos de distinta medida. Miren. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en el romboide todos los lados van a ser iguales. Pero, ¿qué sucede? Que los ángulos que nosotros tenemos, los ángulos contiguos van a ser distintos. Miren. En este caso puedo tener que estos ángulos son iguales y estos ángulos acá van a ser distintos. ¿Cuál sería la fórmula que nosotros tenemos en el rombo? ¿Cuál sería esta fórmula para poder encontrar el perímetro y el área? Nosotros sabemos que es un cuadrilátero, el perímetro siempre es la suma de todos sus lados. Entonces, en este caso, sumamos todos los lados. En este caso, puedo llamar yo el lado como L, ¿verdad? L. Como menciono en la definición, tiene todos los lados que son iguales, ¿verdad? Miren, la misma medida. Solo que los ángulos aquí cambian. Entonces, para sacar el área de nosotros de este rombo, lo que nosotros tenemos que ver en el ejercicio siempre nos va a dar las diagonales. Estas diagonales que son internas, que una diagonal es la unión entre dos segmentos. En este caso, entre dos puntos opuestos. Y en este caso forma un ángulo de 90 grados. Tal vez aquí no se mira en la figura como lo estoy rayando, pero aquí forma un ángulo de 90 grados. Y las diagonales son estas, que sería como diagonal 1, la diagonal de los primeros dos lados opuestos, y la diagonal 2. Si nosotros multiplicamos esas dos diagonales y lo dividimos entre 2, sacamos el área de ese rombo. También existen, ya sería otro tipo de cuadrilátero. Otro tipo de cuadrilátero sería los trapecios. Entonces, en los trapecios, como mencioné en la parte anterior, pues tenían los lados opuestos, fijaos ustedes, eran paralelos. En este caso, con el trapecio solo tenemos dos lados que son paralelos. Miren, no como en el caso anterior que los lados opuestos eran paralelos. En este caso no, solo tenemos dos lados que son paralelos y los otros pues no van a ser paralelos. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de un trapecio. Entonces, miren, tenemos aquí un trapecio, que este lado, ¿verdad? Estos lados son los paralelos. Aquí ya este lado con este no son paralelos, miren. De igual manera este con este. Miren. Y de igual manera, usualmente a esto ya vamos a ver cómo se llaman esta parte. Entonces, miren, tenemos el tipo de trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Entonces, el trapecio rectángulo es aquel que tiene una medida de 90 grados, miren. ¿Y cómo se va a sacar, digamos, la fórmula para sacar el área del perímetro? En estos casos, vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos también que sería, en este caso, pues, tenemos el trapecio que es isósceles. ¿Qué quiere decir que es isósceles? Que tiene sus ángulos que son congruentes. Miren, así como los triángulos cuando hablamos de isósceles. Y también los lados no paralelos son iguales entre sí. Estos lados son iguales, pero, si se fijan ustedes, no son paralelos. Lo único que son paralelos son estos. Ahora, tenemos también otro tipo de trapecio, que es el escaleno, que no es, si se fijan ustedes, pues no es ni rectángulo ni isósceles. Tiene la medida de los ángulos distintos, en este caso en las bases. Miren, son distintos a estas medidas de estos ángulos. Ahora, aquí ya podemos ver nosotros que para poder, digamos, ya hablar en general de todos los trapecios, existe la fórmula para poder sacar el perímetro. Como recuerdo, el perímetro siempre es la suma de todos sus lados. En este caso sería este lado, digamos que lo podemos nombrar como A, B, C y D. Sumo todos esos lados y me dan el número de la medida de todos sus lados. Perfectamente puedo sacar el perímetro. Y también para sacar el área de este trapecio, así como de todos los trapecios, lo que debo ver yo es la altura. En este caso la altura, fíjense, está acá adentro. Entonces la altura, y lo que se va a sacar para poder sacar el área sería base 1, miren, esta es la base. A eso también lo llamamos como base, la parte de abajo, base 2. Sumamos las dos bases, lo multiplicamos por altura y lo dividimos entre 2 y así sacamos el área de cualquier trapecio. Y también como última parte de hablar de este tipo de cuadriláteros, también existe el trapezoide.
que son cuadriláteros que no tienen, digamos, que no existe paralelismo alguno. ¿Qué quiere decir? Que no tienen ningún lado que es paralelo. Mencionamos primero lo que eran los paralelogramos, que eran dos pares de lados son paralelos, los trapecios, que solo tienen un par de lados que son paralelos, y aquí, que son los trapezoides, que no tienen ningún lado que es paralelo. Miren, para que ustedes puedan ver una relación con la construcción de todos ellos. Aquí no va a existir ningún lado que es paralelo, y existen lo que son trapezoide simétrico y asimétrico. El trapezoide, que es simétrico, tiene los dos pares de lados congruentes consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense ustedes en la figura que nosotros tenemos. Se parece bastante a un rombo, pero si se fijan ustedes, el rombo tiene todas las medidas iguales. Aquí no, el trapezoide lo que tiene es que este par de lados tiene dos pares de lados consecutivos, son congruentes, y aquí la medida de eso también son congruentes. Miren, no es como el rombo que todos sus lados son iguales. Aquí no. Aquí solo dos pares de lados consecutivos son congruentes. Y también tenemos el trapezoide, que es asimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de sus lados son congruentes. Miren, ningún lado de ellos son congruentes. Tienen diferentes medidas. Aquí cada uno de los lados tiene una medida distinta. Entonces, jóvenes, con respecto a todo lo que podemos hablar con respecto a los cuadriláteros, tanto su clasificación y los tipos que tienen, eso sería todo. Espero que les haya servido y nos vemos en un siguiente video. Que tengan un excelente día.